Le damos la bienvenida aquí en cabina de RCN Mundo a Narciso Michavila, presidente de GAT3, una de las consultoras más importantes de España, especializada en estudios y encuestas de opinión, sociólogo, español. Sigue muy de cerca todo este proceso electoral en Colombia. Bienvenido a RCN Mundo, Narciso. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Mucho se dice en estos días que hay unos titulares de prensa que se ven que Colombia está girando a la izquierda. Eso no es así. Colombia no ha girado a la izquierda. La izquierda acaba de tener 16 curules en el Senado. No hay un giro a la izquierda. Bien, la ventaja es que una vez que se abren las urnas y ya no se está analizando mediante encuestas, sino que realmente la mejor encuesta fue la del domingo, donde 17 millones de colombianos pues emitieron su voto y sus preferencias. Y es verdad que ha habido una ligera corrección hacia, yo más bien diría, no tanto a la izquierda como hacia el centro, pero realmente, sobre todo si analizamos, no tanto el número de curules que tiene cada partido, porque con un sistema que no es totalmente proporcional, como bien sabemos, lo importante es ver luego los votos. Digo, por si queremos ver la foto social, no la foto política, que tiene su importancia, pero la foto social del país es que Colombia sigue siendo pues un país moderado, conservador, institucional, que ha tenido una ligera corrección efectivamente hacia la izquierda, y que el partido ganador ha sido Pacto Histórico y además el que ha tenido más votos, como ya venían anticipando todos los sondeos, era Gustavo Petro. Pero el domingo hubo sorpresas muy, muy interesantes que nos están dando pistas de lo que puede pasar en la primera y la segunda vuelta de las presidenciales. Narciso, no solamente para hablar de las presidenciales, sino también lo que pasó, por supuesto, ya usted lo anticipaba, en el Congreso, en el Legislativo, sí, porque mucho se decía de la renovación en el Congreso, pero realmente lo que uno ve con los resultados del domingo es que el 65,5% de los partidos tradicionales y de derecha se quedaron con esas curules en el Congreso. Sí, por eso, o sea, en los análisis de las elecciones, si queremos entender de verdad el mapa social, no hay que quedarse simplemente en el titular de quién es el que ha llegado el primero. No, es que todos los votos cuentan igual y por lo tanto hay que verlo en conjunto. Y sobre todo en un sistema tan fragmentado, que no es Estados Unidos donde hay solo dos partidos, demócrata o republicano, no. Aquí hay muchas sensibilidades, mucha necesidad de coaliciones, etcétera. Y por lo tanto que gane y además sin cumplir expectativas, porque realmente las encuestas le estaban dando a Pacto Histórico mucho más de lo que sacó. De todos modos, o sea, tenéis razón, y gane quien gane luego la presidencia, lo que sí es evidente es que va a tener que pactar, por un sistema además con buenos equilibrios, con una Cámara y con un Senado que claramente no es de izquierdas. O sea, sigue siendo pues muy, muy fragmentada, pero muy institucional y muy de derechas y centro-derechas, sí, sí. Narciso, usted acaba de decir que los resultados o el análisis de los resultados del domingo entrega pistas muy interesantes de lo que puede pasar en primera y segunda vuelta. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles pistas vio usted ahí? Sí, para entender además la diferencia y la distancia entre encuestas, ahora empezaremos a ver muchas encuestas, aprovecho para felicitar a los institutos colombianos que en el sistema electoral más complicado posible, porque es que ustedes no son conscientes que a los institutos se les está pidiendo, primero, que sepan, aparte de su voto en la Cámara, su voto en el Senado, con muchísimos partidos además que van cambiando de forma permanente, muy volátil, o sea, la sociedad líquida en la que está todo el planeta, aquí es más líquida todavía, viene a ser casi gaseosa, ¿no? Bueno, pues, y encima, cuando llegan las consultas interpartidarias, tienen que ser capaces de acertar a qué consulta van a ir a votar, es decir, de qué equipo, qué camiseta deportiva se van a poner, ¿no? De qué equipo de fútbol, pero encima, dentro del propio partido, o sea, dentro de la propia coalición, ¿a qué candidato van a elegir? Cuando son candidatos todos muy parecidos. Y por lo tanto, y además con una indecisión enorme. O sea, el domingo hubo muchísimos electores que hasta el último minuto no supieron qué candidato escoger. De ahí las sorpresas que vienen. Vimos en el Centro Esperanza, pues Carlos Amaya estuvo ligeramente por encima de las encuestas. Es verdad que todas le daban tercero y quedó tercero. Y sin embargo, en el caso de Equipo por Colombia fue una sorpresa absoluta el apoyo que tuvo Fico Gutiérrez. O sea, un 59% es un apoyo muy grande. Y ahí ya hay una pista muy clara. Yo diría en estos momentos ya, con los datos y la experiencia que tenemos en GAT3, haber trabajado aquí en Colombia, estuvimos en las últimas presidenciales, en el plebiscito de paz,
y luego en 20 países en los que tenemos más de 20 países experiencia de elecciones, que ya está muy apuntado titulares claros de lo que va a pasar en la primera y de lo que podría pasar en la segunda vuelta. Y la primera yo ya me comprometo a decir que claramente van a pasar a la segunda vuelta Gustavo Petro y Fico Gutiérrez. Y esto lo dejo ya grabado. Ahí quedó grabado. Sí. 8 y 14 del día 15 de marzo usted lo dejó grabado aquí. También digo que lo más probable es que en la primera vuelta pase como con más votos el candidato de Pacto Histórico, Gustavo Petro, pero si la duda la semana pasada era de si Petro podía tener una mayoría absoluta ya en la primera vuelta y no haber segunda, claramente los datos del domingo nos confirman que es imposible. Y es más, ahora lo que hay que ver es si el candidato challenger, que es decir, Fico Gutiérrez, no llega a dar la sorpresa a lo largo de la campaña, incluso es más votado en la primera vuelta. Y yo ese escenario todavía lo dejo abierto. Nos podemos ir a Ucrania, donde ahora estamos lamentando pues una guerra muy dramática que en Europa está impactando de lleno, que está haciendo que, por ejemplo, pues el peso colombiano se revalorice muchísimo respecto al euro, para ver el planeta tan pequeño en el que vivimos. Bueno, pues el presidente Volodymyr Zelensky, cuando anuncia su presentación en enero, era el tercer candidato. Pasa a la segunda vuelta por los pelos y en la segunda vuelta obtuvo el 73% de los votos. Lo pongo como ejemplo. Y era un actor, además, y humorista. Un actor que luego ha demostrado que el pueblo ucraniano tenía mucha sabiduría a la hora de elegir. Es decir, buscaban algo nuevo, algo que luchara contra la corrupción y algo que pusiera los intereses del pueblo por encima. Y en un escenario de guerra como el actual, pues está demostrando que es un líder. Sí, Narciso, usted preside una empresa consultora muy conocida que se llama GAD3 en España, y le hablo desde Madrid. Y además el eslogan de su compañía dice: ayudamos a interpretar el presente, a anticipar el futuro y a comunicarlo. Bueno, como ustedes ayudan a anticipar el futuro y usted nos ha anticipado lo que cree que va a pasar en la primera vuelta, ¿qué va a pasar en la segunda? ¿Quién va a ser el presidente de Colombia? ¿Quién va a ganar las elecciones? Pues ahí, sin embargo, mi bola de cristal no está tan afinada. Sí puedo decir que la semana pasada, esta misma pregunta, yo diría que lo más probable era pues que hubiera un vuelco a la izquierda y que lo más probable la semana pasada yo habría dicho que el presidente iba a ser Gustavo Petro. Sinceramente, en estos momentos creo que la cosa está absolutamente empatada y ya no hay que descartar, no digo ningún escenario, el escenario está ya muy cerrado, es decir, o es Gustavo Petro o es Fico Gutiérrez. Cualquier otro escenario sería pues altamente improbable, que nunca hay que descartar, escenarios pues sorpresa. Conclusión, me atrevo a decir quién pasa a la segunda vuelta, no me atrevo todavía en estos momentos a decir quién ganará la presidencia, y en todo caso, en el análisis yo sugiero que no se interprete solo izquierda-derecha, en términos izquierda-derecha, sino el análisis territorial es muy importante también. En un sistema electoral donde simplemente si en un territorio pues se animan a ir a votar más ese domingo de la segunda vuelta, el 19 de junio, que en otro territorio pues va a ganar un candidato o va a ganar otro. Es decir, no se trata tanto de conversión de votantes que estén dudando en el último minuto entre Petro o Fico Gutiérrez, Gustavo Petro, Fico Gutiérrez, sino de si acuden a ir a votar ese día o no, y el que consiga animar más. Y luego, y el otro eje, que es muy importante en todas las elecciones de los últimos 5 años, que es el eje, el cambio, lo nuevo y lo viejo. Y ahí, bueno, pues se juega con ventaja precisamente un candidato que era desconocido el año pasado, para la mayoría de los colombianos, no para los ciudadanos de Medellín, que es el candidato Fico Gutiérrez, ¿no? Narciso, ¿le entendí bien? Ustedes hicieron también seguimiento a lo que ocurrió en el plebiscito del 2016 aquí en Colombia, ¿verdad? Sí. Entonces quería hacerle esta pregunta con esa claridad. ¿Puede ser que en el escenario actual de la política colombiana exista también una especie de, qué sé yo, voto vergonzante, personas que digan que a las encuestas les digan que van a votar por un candidato y terminen realmente votando por otro? ¿Se puede estar dando ese fenómeno acá? En el caso del plebiscito de paz, que tuve la suerte de ser invitado por la registraduría como observador internacional, para mí era un acontecimiento evidentemente de importancia para Colombia, pero para todo el planeta. O sea, era algo
Y cuando veía las encuestas publicadas con anterioridad y daban 20 puntos al sí a los acuerdos de paz... 20 puntos de ventaja. 20 puntos de ventaja, sí. Realmente yo aquí en el terreno y sin haber hecho encuesta ni grupos de discusión, pero evidentemente veías los argumentos de un lado y del otro y decías, este resultado no está tan sumamente claro. Por lo tanto, si hubiera habido una buena investigación, además del último minuto, porque otra cosa que aprendimos en el plebiscito es que en la última semana se movió muchísimo voto, con solo un 37% de participación. Entonces, no es tanto que hubiera un voto oculto, no es que el colombiano estuviera mintiendo en las encuestas, sino que sobre todo en el último tramo de la campaña se movió mucho voto en contra del plebiscito, al final salió, pues por menos de un punto, salió que no. La sorpresa no fue tanto lo que votaron, sino la mala imagen que se habían dado pues semanas antes las propias encuestas. Por no evadir la pregunta, yo estoy convencido que lo que vaya a ir pasando en la primera y la segunda vuelta, los institutos serios del país van a irlo anticipando como lo anticiparon el domingo pasado. Narciso, hay dos actores en Colombia, políticos, que son fundamentales para las próximas horas, los próximos días, las próximas semanas. Germán Vargas Lleras y César Gaviria. Sí, en el caso de Germán Vargas Lleras, yo recuerdo hace 3 años, pues que también estando aquí, con datos propios, encuestas nuestras, respetábamos siempre la legislación de todos los países y en este caso, hasta que no tengamos autorización del Consejo Nacional Electoral para poder publicar, pues no publicaremos siempre por respeto a la legislación. Pero teníamos datos propios. Se nos estaba diciendo aquí que la gran sorpresa iba a ser Germán Vargas porque tenía muchísimos más testigos y tenía más... Y yo estaba viviendo exactamente lo mismo que en el Brexit en Londres. Interpretar el presente en función solo de lo que ha pasado en el pasado. Las sociedades se están moviendo muchísimo, el elector cada vez está más informado. La prueba es que el domingo hubo muchos electores, hubo mucho voto estratégico, no se votó igual en el Senado que en la Cámara. Que por las consultas. Sí, y luego, y las consultas, pues ha habido muchísimo voto estratégico. Eso quiere decir que el elector, o sea, los 17 millones de colombianos que fueron a votar, la inmensa mayoría de ellos tienen muy claro qué es lo que quieren. Y por eso, pues Germán Vargas, sinceramente, que una de las dudas es si vuelve a presentarse, digo, no hay más que ver lo que pasó en 2018 en la primera vuelta, que algunas encuestas le llegaban a dar que podía pasar a la segunda vuelta y claramente los colombianos nos estaban diciendo que no, lo que aquí se llama el voto de opinión, bueno, pues es que al final todo voto es de opinión, ¿no? Y este es un poco, o sea, lo que respecto a tu pregunta, Jesús, me atrevo a concretar. En la otra parte de la pregunta no tengo elementos de juicio. ¿En lo de César Gaviria no tiene elemento para decir dónde podría jugar? No, o sea, lo que... A ver, en España también siempre digo lo mismo. Es muy fácil, además sistemáticamente venimos clavando resultados en España. A cierre de urnas podemos anunciar y como el escrutinio no va tan rápido como en Colombia, pues entonces hay 3 horas hasta que está el resultado definitivo. Y cuando me preguntan, bueno, con estos resultados, ¿qué van a pactar los políticos? Digo, es mucho más fácil saber lo que van a hacer millones de electores que luego lo que van a pactar políticos a puerta cerrada. Lo que sí puedo decir, y veo muchos análisis aquí, de pensar que si el político, el líder, decide apoyar a uno o a otro candidato, van a ir en bloque todos sus electores a ese candidato al que va a apoyar. Que las cosas no funcionan así. Que el elector cada vez decide más su propio voto sin que le esté determinando su voto lo que diga su propio líder. Es decir, mi recomendación, sea a Gaviria o sea a quien sea, que no piensen que por estar dando apoyo a cualquiera de las candidaturas, todos sus votos van a ir inmediatamente a esa candidatura. Que tienen que hablar primero con su propio electorado y ver qué es lo que quieren antes de hacer sus propios pactos. Acá hay un partido que es juicioso en eso, Narciso, el Partido Conservador. Y los resultados, usted que los conoce a la perfección y que los ha analizado, siempre el Partido Conservador ha sido voto organizado, unánime, fijo.
Sí, a mí me recuerda un poco, por ejemplo, al Partido Liberal en el caso de Alemania, que ahora está en el gobierno de nuevo, curiosamente, siendo un partido pequeñito, no es el caso del Partido Conservador, pero vamos, al final es el partido que ha estado en más coaliciones. Ha estado con el Partido Socialista, como es el caso de ahora mismo con los Verdes, pero ha estado también gobernando con Merkel, con los conservadores. O sea, son partidos que al final tienen mucha capacidad de negociación y, por lo tanto, mucha capacidad de condicionar. ¿Qué imagen le queda de Sergio Fajardo y el centro en Colombia? En el 2018 realmente era nosotros veíamos que podía ser la grandísima sorpresa en la primera vuelta. De hecho, cuando enseñamos las encuestas que teníamos justo de la víspera, y lo digo de nuevo porque las encuestas de inicio de campaña no le estaban dando a Sergio Fajardo tan fuerte. Entonces hubo un debate aquí de es que el colombiano miente. No, en la última semana Sergio Fajardo no paró de crecer. En 2018 dura una semana más la campaña y habría pasado la segunda vuelta y con gran probabilidad habría sido el presidente de la República. Pero ese era 2018. Antes estaba hablando del eje de lo nuevo y de lo viejo y ni Gustavo Petro ni Sergio Fajardo para la mayoría del electorado colombiano es lo nuevo y es la ilusión. Y por eso yo creo que tiene muchas menos opciones en estos momentos que el que ahora ha arrancado con fuerza, que es Fico Gutiérrez, ¿no? Además porque lleva muchísimo tiempo en campaña, por supuesto, y según las encuestas, pues ya llegó a ese techo de crecimiento frente a los otros que no, que todavía tienen estos 2 meses para primera vuelta y lo que viene para segunda vuelta sí pasan. Así es. Sí, por eso, vamos, de hecho la gente interpreta muy bien no tanto los mensajes, sino el estado anímico de los candidatos y de los equipos que les rodean. Y realmente yo sugiero ver con tranquilidad las imágenes de la noche electoral para ver qué estado anímico está lanzando cada uno de los candidatos y ahí entendemos perfectamente que cada uno de ellos saben que el análisis que se ha hecho aquí es el real, ¿no? 8:31. Regresamos. Narciso Michavila, sociólogo, presidente de la consultora española GAD3, una de las más importantes en Europa. Nos acompaña aquí en la cabina de RCN Mundo. Vamos a hablar de un tema que, si bien sucede, y con su experiencia usted nos lo va a confirmar, en muchos países del mundo, en Colombia es bastante particular y son los debates. Esto sucedió anoche en el más reciente debate organizado por el periódico El Tiempo y la revista Semana. Estás ahora de brazo cogido con César Gaviria, que fue el que trató de transformar, obviamente con errores de la apertura, ciertamente. ¿Con qué gobierno trabajaste cuando estuviste en el Ministerio de Hacienda? ¿Y tú? No, pregunto. Y dime una cosa, ¿y tú fuiste? Porque entonces ahora es malo, no, pero cuando le dieron empleo es bueno. Yo pregunto públicamente, ¿en qué ministerio, en qué gobierno trabajaste cuando fuiste funcionario del Ministerio de Hacienda? Y tú respóndeme, ¿en qué gobierno trabajabas tú cuando fuiste nombrado en la Embajada de Bélgica? ¿Sabes qué? En el de Gaviria, porque me iban a matar. Y renuncié. Bueno, ahí está. Renuncié. ¿Sabes por qué renuncié? Porque te di una depresión. Tú que fuiste a visitarme en mi casa en Bélgica, ¿acompañada de quién? De Carlos Alonso Lucio. Sí. ¿Con qué teoría? Que trataban de convencerme. Cuéntame. A ver. Y no me voy a meter más en la discusión interna porque no quiero entrar en intimidades. Pero no veo por qué. Entonces me nombran para salvar mi vida, renuncio porque no quería estar en el gobierno de Samper y ustedes defendían a Samper. ¿O no lo defendiste con Carlos Alonso Lucio? He defendido a Samper. En mi casa. Reescribiendo la historia. Sí son malos, entonces las maquinarias son ellos. Óyeme, entonces trabajas en el gobierno de César Gaviria y es malo. Mira, no reescribes la historia. El país sabe. Si tú no hubieras trabajado en esos gobiernos, hubieras podido decir con mucha tranquilidad. En tu embajada, yo estaba dando la pelea aquí. Narciso, estábamos aquí escuchando eso que pasó, esa pelotera, como decimos en Colombia, en ese debate. ¿En España pasa eso también en los debates, que se vayan ataques personales? Sí, en España y prácticamente en todas las democracias. Y de nuevo, con visión de sociólogo, dices, ninguno de los que estaba ahí, están pisando la calle y están haciendo investigación social. Porque en cuanto le pregunten a la gente, verán que están hablando de sus problemas como políticos. No han parado de hablar de ellos. En ningún momento están hablando de cómo van a resolver los inmensos problemas que tienen los colombianos hoy. Y eso pasa en Colombia, pasa en España y pasa en prácticamente todas las democracias. ¿Y es definitivo el debate? ¿Un debate puede...? Sí, los debates son muy importantes, sobre todo en un sistema presidencial como el de la República de Colombia, y tiene una incidencia muy importante. Ahora, para saber quién gana los debates nunca sirven las encuestas.
Bush, hijo, perdía todos los debates en las encuestas contra John Kerry, sí, y al final el que ganaba las elecciones era Bush. Por lo tanto, para saber en realidad la incidencia de los debates, hay que acudir a los grupos de discusión de los votantes, sobre todo los indecisos, porque el que tiene muy claro ya su voto, el debate no le va a condicionar. Sobre eso quería ahondar, Narciso, que es muy interesante. Muchos candidatos se preparan única y exclusivamente para la etapa de los debates, incluso de los debates finales, ¿no? Por eso hay tantos que declinan las primeras invitaciones. Pero en ese aspecto, ¿qué hace puntualmente, según su experiencia, que un candidato pueda recuperarse y ganar un debate? Si bien usted dice que hay que centrarse, sí, en los focos de discusión. Sí, aparte, vamos a ver, los debates son fundamentales. No tienen audiencias masivas, es decir, no están 37 millones de colombianos, que viene a ser el censo electoral real, viendo cada uno de los debates, evidentemente, pero ni aquí ni en Estados Unidos, y ni en ninguna democracia. Francia tiene elecciones el mes que viene, los debates van a ser muy importantes. El debate sirve sobre todo para ver al final, no tanto la audiencia que lo está viendo, que es la más informada, además la que menos va a cambiar su voto viendo el debate, sino al final ver cuáles son las ofertas para resolver los problemas del elector. Ese es el tema clave. Y bueno, sí que es verdad que ha habido debates que quien lo haya hecho muy mal, pues ese debate le ha costado al final la presidencia. Pero los debates, o sea, lo más importante es no perder el debate. ¿Y el que no va? Bueno, es que el que no va ya está lanzando un mensaje igual que el domingo pasado. O sea, yo creo que es un error, o sea, tener la oportunidad de someterte a las urnas ya unos meses antes y esperarte a después es cometer el error que cometió Giuliani en el 2008, en la campaña de Obama, en el Partido Republicano, con las primarias, ¿no? Y decidió Giuliani, el antiguo alcalde de Nueva York, que él no iba haciendo primarias de Iowa, New Hampshire, tal, sino que se esperaba el Super Tuesday. Es como si no se hubiera atrevido a presentarse aquí el domingo, ¿no? Que yo creo que es el error que ha cometido Rodolfo Hernández, por ejemplo. Ha perdido su momentum totalmente y lo iremos viendo además ahora con las encuestas, porque el foco de toda esta precampaña y campaña y de resultado se lo han llevado los más votados. ¿Quién cree usted que sería más fuerte debatiendo, Petro o Federico Gutiérrez? Yo creo que los dos son muy buenos contendientes y los dos a su propio electorado yo creo que va a conseguir convencerles. Van a ser debates de muchísima altura. O sea, que van a ser debates, vamos, de estudiar muy bien, ¿eh? Siguiendo por la línea que estábamos hablando con Juan Manuel y lo que planteaba usted en el tema del lenguaje y la comunicación de los debates, lo que va a pasar ahora en estos 60 días por delante va a ser quizás un Petro, un Fico, distinto en plaza pública al que se ve en los debates. Bueno, a ver, en el caso de los candidatos que llevan ya mucho tiempo, el electorado tiene una imagen ya muy hecha. Quiero decir, en el caso de Gustavo Petro, pues el elector de Bogotá evidentemente no le va a juzgar por los debates, le va a juzgar por su experiencia de gestión como alcalde de la capital de la República, ¿no? Lo mismo, pues en el caso de Fico, pues sus electores de su ciudad, aunque hubiera estado menos tiempo y tal. Y en los debates tiene más que ganar precisamente los candidatos que no han tenido tanta responsabilidad de gobierno. En el caso de España, por ejemplo, el que le sacaba muchísimo partido a los debates era el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Su partido empezaba flojito en las campañas electorales y cuando él entraba a debatir, levantaba a su partido y nos ha pasado ya en 2 o 3, incluso en las últimas elecciones regionales de Madrid, cómo conseguía, gracias a los debates, levantar a su partido hacia arriba. Narciso, uno de los temas también que generó y levantó mucha ampolla de ese debate es cuando Ingrid Betancourt le saca en cara o le enrostra el tema de que lo vio tirado en el piso con depresión. Muchas personas y seguidores de ese debate le cuestionaron eso por sacar un tema personal de una posible enfermedad, pero Rafael Nieto, que está ahí conectado a nuestro panelista, decía que es importante conocer si hay alguna afectación mental, emocional o psicológica de un candidato. Sí, bueno, recordemos, es que ha habido gobernantes gobernando mucho tiempo con problemas médicos que se le han ocultado a la ciudadanía
Y recordemos el caso de Roosevelt, Roosevelt, y que precisamente su enfermedad ocultada a los ciudadanos norteamericanos en plena Segunda Guerra Mundial hizo que al final pues hubiera una enmienda a la Constitución norteamericana por la cual ahora los candidatos, los presidentes de Estados Unidos no pueden presentarse a una segunda reelección, ¿no? Qué duda cabe que es importante, y ahí yo creo que tiene mucha responsabilidad de todos los equipos. O sea, no puedes estar ocultando temas de enfermedad de los candidatos al electorado, ¿no? Narciso, se ha conocido en los últimos minutos, hace una hora, un comunicado de Fico Gutiérrez. Ajá. Y Fico abre la baraja al decir: buscaré hablar sobre la agenda de país con, y le voy a enumerar solamente los 5 primeros, aparte de una cantidad de grupos y organizaciones y líderes y colectivos. Fico dice: buscaré hablar con César Gaviria y el Partido Liberal, buscaré hablar con Andrés Pastrana y el Partido Conservador, con Germán Vargas Lleras y el Partido Cambio Radical, con el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático, y de ahí para abajo pensionados, maestros, sindicatos, cajas, sectores cristianos, católicos, Fuerzas Armadas, policía, organizaciones sociales y de víctimas. ¿Qué tiene que hacer Fico Gutiérrez? Hombre, ¿Qué tiene que hacer en este momento? ¿Qué le diría a usted si lo tuviera aquí al frente? Bueno, yo le diría, a micrófono cerrado, ¿no? O de récord, que llaman. Si no nos oyera nadie, ¿no? O de récord. Mi recomendación es, sin conocerle personalmente, pero mis recomendaciones serían las mismas que damos en todos los países. Evidentemente, primero, si vas a presidir el país, y la recomendación sería muy parecida a la de Gustavo Petro. Evidentemente tienes que gobernar por sumas y no te dejes llevar por las etiquetas que le pongan a ningún candidato, ningún grupo, ningún... Todos los votos valen lo mismo y todos tienen derecho a ser respetados. Aquí se ha enumerado toda una lista, son distintas sensibilidades, evidentemente no son sensibilidades más cercanas a lo mejor a un modelo de sociedad diferente de países cercanos al de Colombia, ¿vale? Pues su modelo no es el de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pero son distintas sensibilidades. Si quieres gobernar el país, pero incluso pues tendrás que entender que vas a gobernar para todos los colombianos, incluso para los que no te votaron. Y esto sirve para los dos. Y luego, una de las decisiones que tienen que tomar esta semana es vicepresidente o vicepresidenta, ¿no? Es decir, el ticket. Eso define mucho también. Define muchísimo. Mis recomendaciones siempre es: no pienses en quién va a hacer mejor una campaña electoral. Evidentemente, o sea, si es muy malo haciendo campañas electorales, entonces no te va a servir ni siquiera para ser vicepresidente. Pero elige al que mejor te pueda apoyar en tu labor de presidente. Piensa en el día de después. Si piensas en la gestión de después, te va a hacer muy buena campaña electoral. Es el caso, por ejemplo, claro. en el caso de Madrid, GAT3 trabaja para todos los partidos políticos principales de España, y en el caso concreto del Partido Popular, por ejemplo, pues nuestra recomendación de candidato para la alcaldía de Madrid no fue que se dejaran llevar por las encuestas, sino el que mejor pudiera gestionar la alcaldía de Madrid, que es el actual alcalde, que ha demostrado, Almeida, pues una capacidad de gestión enorme. Y con ese conocimiento suyo y con ese estudio y análisis, ¿qué perfil le vendría mejor a Fico Gutiérrez como vicepresidente o vicepresidenta? Pues, y de nuevo, o sea, no tiene por qué ser mujer. Evidentemente, si es mujer, pues mejor, pero tiene que coger a aquella persona que, siendo hombre, mujer, soltero, casado, de Bogotá o del Atlántico, da exactamente igual, esté pensando en todos los hombres, en todas las mujeres y en todo el país. ¿Sería recomendable entonces a alguien de la coalición que ya se haya hecho contar? No tiene por qué. O sea, lo lógico además es que, o sea, no puede, pues un candidato no puede nombrar a alguien muy cercano a sí mismo. O sea, la clave del éxito, y sobre todo cuando son sistemas tan mayoritarios, donde, por cierto, o sea, si fuera una vuelta solo, el que tenía más probabilidades de ganar y ser presidente de la República es Gustavo Petro, siendo a 2 vueltas, Petro lo tiene muy complicado. Y por lo tanto, en este sistema electoral lo lógico es que el ticket, es decir, el vicepresidente, complemente muchísimo al propio candidato a presidente, ¿no? También en esas percepciones y conclusiones que usted ha podido sacar, Narciso, frente a lo que está ocurriendo en Colombia, ¿qué podría
revitalizar o revivir o darle un nuevo impulso a Sergio Fajardo eventualmente? ¿Qué podría ser? Sí, que nunca hay que descartar, Claro, que yo antes claro, he dado un escenario como muy cerrado porque creo que tengo la obligación de poder anticipar, igual que la noche del escrutinio, pues vas viendo, dices, por mucho que esté Carlos Amaya el primero, si ves la estructura de escrutinio, dices, claramente va a terminar al final Sergio Fajardo ganando, ¿no? Y por lo tanto nunca hay que descartar escenarios. Pero yo creo que las estrategias que haga Sergio Fajardo deben de ser, igual que las del resto, basado en datos reales de lo que pasó el domingo. Y sabiendo que sus opciones de pasar a la segunda vuelta en estos momentos son menores. Y por lo tanto tendrá que arriesgar mucho más. Es decir, si estuviera el que menos tiene que arriesgar, precisamente es el que va en cabeza, que es Gustavo Petro. Y Sergio Fajardo tendrá que arriesgar muchísimo y lanzarse en los debates, probar, pues como le pasó a McCain contra Obama, ¿no? O sea, que muchas veces dicen, ¿cómo ha cometido estos errores? Es que la estrategia es el privilegio de los vencedores, ¿eh? O sea, el que va en cabeza pues tiene más posibilidades de hacer una buena estrategia y, sin embargo, en el caso de Sergio Fajardo ahora le toca ir tirando triples a ver si le da la vuelta al partido, ¿no? Una pregunta breve, y es, ¿en qué votación debe confiar el pacto histórico? ¿En los 4 millones que sacó Petro, donde pudo haber votado gente de todas las tendencias por estrategia, por travesura, por simpatía, etcétera? ¿O en los 2,5 millones que sacó su bancada para el Senado? ¿Cuál es la votación más real para el pacto histórico? Pues yo diría que en la del pacto histórico, o sea, evidentemente ya cuenta con los 4 millones largos de votos, Gustavo Petro, con esos ya cuenta. Pero diría que es que además cuenta también con el 1 millón largo de votos de Francia Márquez, evidentemente. Y yo, o sea, como base de partida, el pacto histórico ya tiene 6 millones garantizados. Lo que pasa es que en el otro lado, Fico Gutiérrez va a estar por ahí más o menos, quiero decir, en mayores cantidades, ¿no? Pero Fico Gutiérrez cuenta con todos los suyos, con todos los de su propia coalición y con muchísimos otros votos que han ido votando a partidos diferentes, todos los que ha ido nombrando Jesús antes, también cuenta con ellos. Pues Narciso Michavila, muchas gracias por estar aquí en RCN Mundo, por estos minutos de pedagogía electoral, de análisis y de contexto, que es lo que necesitamos para lo que se nos viene en estas elecciones presidenciales. Presidente del GAD3, una de las consultoras más importantes de España, especializado en estudios y encuestas de opinión, sociólogo. Gracias por estar aquí, Narciso, muy amable. Muchas gracias a todos ustedes, que pasen un buen día. 8:47.